buenas tardes, señora jueza, señor fiscal, doctora Sonia Salas, señores defensores, señoras y señores. Señora jueza, cuando en un debate los colegas traen testigos a mentir, siempre le queda a uno, y entre más viejo se va haciendo su servidor, más amargo le queda el paladar. El espectáculo que vimos aquí con el testigo Jonathan, pocas veces yo lo he visto en mi vida, y trajo a mi memoria un caso de mis primeros años como litigante en los años 80, cuando Margil Gómez Torres, que era un guardia rural, que había sido encargado por un ministro para hacerle una casa con materiales robados del Ministerio de Gobernación, fue juzgada por peculado. Y Fernando Cruz era el fiscal, y declararon 3 testigos que mintieron, y a los 3 don Fernando, hoy magistrado, los detuvo y los bajó al sótano. Ya ese código de procedimientos penales no existe. Pero yo quiero empezar con la declaración de Jonathan, porque eso no se hace en un juicio. Ningún colega puede traer a un tribunal un testigo falso, un testigo que vino a mentir, un testigo que lo describió con muchísimo detalle y precisión don Víctor, el señor fiscal. Un testigo que su lenguaje corporal era evidente, cómo respondía, y ni qué decir no de un testigo falso, sino de un testigo cínico, como el señor Hidalgo. Qué forma tan inverecunda de responderle al tribunal. Lo único que se veía en él era la codicia, la avaricia. ¿Cómo podía decir delante del tribunal que él le donaron las acciones? Que no sabía, que no se acordaba en cuánto dinero había vendido ese emporio que produce millones de colones diarios, simplemente para no enfrentar la responsabilidad civil del daño que le hicieron a mi representada. Esa es la gran mancha que tiene este proceso, y yo le voy a probar, señora jueza, con todo respeto, que el señor Quirós es responsable de haberle echado a perder la vida a esta doctora, y que no se ha arrepentido, y que se ha burlado en este debate de ella, de su servidor y de los testigos. Con esa declaración de la mañana lo que se comprueba es que él es el culpable de estos hechos. Claro que tiene razón cuando dice que el semáforo está en verde. Si está en verde, la luz de la avenida por donde ella venía estaba en verde. No se trata aquí de recurrir a los trucos y trampas procesales, o de recurrir a las maniobras por quedarle bien a un empresario para que tenga que evadir la responsabilidad civil, que ni con todos los millones de esta empresa, ni con todos los buses, ni con todo el oro del mundo le devolverían a Sonia lo que ella perdió. Esa estimación en no sé cuántos, 900 millones de colones, nadie, señora jueza, ni ese señor que es el responsable, venderían lo que le quitaron a doña Sonia por esa suma de dinero. Pero claro, han hecho muchas matráfulas. No tenían el bus registrado para cubrir esa ruta, no le tenían seguro, traspasaron los buses, al señor le donaron las acciones. Por Dios. Pero bueno, los hechos fueron descritos y narrados con mucha precisión por el Ministerio Público, y su autoridad escuchó la querella y escuchó la acusación, y por supuesto que ha estado inmersa en este debate donde se han acreditado los hechos que sirven de sustento a la querella de acción penal pública que hemos ejercido en representación de doña Sonia, y que sirven de motivos a la acción civil resarcitoria.
el 25 de julio del 2011, óigase bien, hace casi 6 años, le arrebataron el 70% de la vida a la doctora Salas, de manera cruel, irresponsable, criminal, aunque sea un delito culposo. El chofer que aquí estamos juzgando y que yo acuso y querello en representación de doña Sonia, en la intersección de la avenida 10 y calle 2, irrespetó el semáforo y despedazó el vehículo en que venía doña Sonia y le provocó lesiones que le quitaron el 70% de su vida. El semáforo, como se ha dicho en las conclusiones del Ministerio Público y se ha demostrado a lo largo de las audiencias de este debate, le daba el pase a doña Sonia y a los demás vehículos que circulaban en la avenida 10 de oeste a este. En ese momento, dicen los hechos de nuestra querella y así se han demostrado a lo largo de esta audiencia, fue embestida de forma brutal por el querellado, quien irrespetó el semáforo en rojo y además conducía a alta velocidad. Esos son los hechos, señora jueza. ¿Quién es la doctora Sonia Salas? ¿Qué pasaba ese feriado 25 de julio del 2011? Feriado que para uno de los testigos parecía domingo. Bueno, vamos a escuchar, y no tengo que sacar mi bola de cristal dentro de pocos momentos, decir que el testigo se equivocó en el día y que no era un domingo, era un feriado lunes, donde la circulación de vehículos es exacta que la de un domingo. Pero ¿qué pasa allí? La doctora Salas, que dedicó su vida a prepararse para servirle a la humanidad, no para mentir, no para andar de fiesta, no para andar jugando de chofer temeraria, iba al hospital Max Peralta a cumplir con una guardia y probablemente a operar a algún chiquito que estaba enfermo de cáncer. La doctora Sonia Salas estudió medicina, hizo su especialidad y era en ese momento una de las profesionales pediatras, cirujanas, oncólogas más competente, más capacitada y más comprometida con el servicio a la infancia que padece de cáncer en este país. Y ese chofer de autobús, conversando con otro señor montado en el estribo de su autobús, no le preocupa, restriega el vehículo, lo pega contra un poste, el poste se quiebra y doña Sonia queda entre la vida y la muerte. Eso sucede ese día. Se bajó del bus el señor chofer, se bajó a ayudarle a la señora irresponsable que, como dice él, se brincó el semáforo. Para nada. Allí tiene usted, señora jueza, una pequeña gran prueba de que él era el responsable. Dios no quiera que a uno le pase un evento de estos, pero si hubiese sido doña Sonia la culpable, él debió tirarse del autobús, mírelo riéndose, él debió tirarse del autobús a ver en qué podía ayudar. Se encerró porque estaba aterrorizado. Sigue riéndose, señora jueza. ¿Por qué estaba aterrorizado?
porque él había irrespetado el semáforo, no se movió. Los dueños de su empresa empezaron a urdir todo este plan y se encontraron a un taxista pirata en San Rafael Abajo al que lo ofrecieron de testigo. Y el taxista pirata no aparece en el parte oficial de tránsito. Pero es que apareció muy rápido después de los hechos. Claro que apareció muy rápido. Después se reunió con los colegas en la McDonald's de San Rafael Abajo, porque los colegas en una buena práctica tenían que saber cuánto sabía el señor. No tiene nada de extraño. Ese es el testigo fabuloso que traen los señores defensores como la kriptonita verde para destruir a los super testigos que tiene la parte querellana. Testigos que están en el parte de tránsito desde el instante mismo en que acudió la autoridad a atender este evento. ¿Qué hacía doña Sonia? Se dedicaba a su profesión. Salía al extranjero a prestar sus servicios a los chiquitos con cáncer. Participaba en congresos altamente especializados de cirugía pediátrica oncológica. Estaba al tanto de las más novedosas técnicas quirúrgicas para salvarle la vida a los niños con cáncer. Participaba en actividades académicas, en conferencias. Era una de esas hadas que tenía el hospital de niños para salvarle la vida a nuestros niños. Y un chofer que se sonrió durante todo el juicio y sigue sonriendo, le quitó el 70% de la vida. Tenía una chiquita que ahora es una muchachita. Una chiquita que era el motivo de la vida de la doctora Salas. Era una mujer linda, con alta vida social, sigue siendo muy linda. El centro de las fiestas de la familia, la ilusión de su hija, el orgullo de su papá médico y de su mamá auditora y farmacéutica, de una familia que se dedicó a criar hijos para servirle a la humanidad y la destruyó un chofer de bus de una empresa irresponsable que ni siquiera tenía seguro ni ese autobús autorizado para transitar por ahí. Se acabó la vida profesional. Se acabó el servicio de la doctora Salas a los infantes de este país. Y lo más tenebroso de todo es ver cómo el dueño de esa empresa vino a este tribunal como si todos los que estamos en estrados éramos pobres usuarios de un pésimo servicio de buses y nos tratan como ciudadanos de tercera categoría. Usted puede observar el video, fue lo más repugnante que vimos en este juicio, la forma en que contestaba, la forma en que se expresaba, el cinismo, el repudio profundo a la administración de justicia. Esos son muchos de los empresarios de autobuses capaces de una cosa de estas o de alguna otra. Bueno, doña Sonia estuvo la noche anterior y así quedó acreditado con las declaraciones tanto de el doctor don Rodrigo Salas, doña Venus y Paula, sus papás y su hija, en una fiesta familiar normal. Una persona dedicada por entero al servicio de los niños con cáncer, para lo que se preparó toda la vida. ¿Qué motivo, señora jueza, se pregunta su servidor, tendría doña Sonia para irrespetar un semáforo que no le daba la luz verde? ¿Qué motivo tenía? Un feriado a esa hora de la mañana, sin un trago, sin urgencia,
Porque bueno, es que iba a operar un niño que se estaba muriendo. Bueno, no es el caso de los cirujanos oncólogos que tienen que operar el mismo día, al instante, como en una emergencia. Es muy importante su intervención. ¿Qué pasaba con el vehículo de doña Sonia? Era un carrito bueno, nuevo, con poco uso, en excelentes condiciones. Una mujer profesional que iba a cumplir con su trabajo un feriado. ¿Había alguna razón para que ella irrespetara el alto? Un descuido, algo. No han podido inventar una coartada para decirnos que ella se descuidó o que ella iba pensando en quién sabe qué cosa. No hay coartada. Aquí solo hay una coartada: que ella irrespetó la luz verde con el dicho mendaz de un testigo complaciente que aquí ha cometido el delito de falso testimonio. Bueno, ¿quién es el querellado? Es un hombre joven, un hombre saludable, estaba trabajando en esas empresas de buses donde explotan a los choferes, donde les exigen correr. No es el primer caso que vemos. Hoy la prensa nos dice qué pasó con un accidente atroz ayer en una autopista nuestra, donde un furgonero despedaza un carro y mata a una familia, y los dueños del furgón tenían escondido el camión en un puerto del país para que no los encontraran. O sea, ¿qué está pasando en Costa Rica? Bien, el 23 de mayo del 2016, este señor firmó y suscribió una reparación integral del daño por un hurto que cometió el 3 de julio del 2015 contra otra empresa de autobuses. Eso demuestra cuál es el comportamiento antisocial que tiene el imputado, y por supuesto que tendrá que ver con la pena y con los probables e inmerecidos beneficios que él podría tener. Este señor, que acabó con el 70% de la vida de la doctora Salas, tiene un amplio historial como infractor de la ley de tránsito. Pero en este país de maravilla, como lo es, todos los partes que tienen el imputado o que tenga el conductor no se toman en cuenta porque ya fueron juzgados. Pero, señora jueza, los autobuseros, los señores que se hacen multimillonarios prestando un servicio indecente de transporte público al pueblo costarricense, no tienen que ver qué clase de choferes tienen. ¿Los escogen ellos? No. Les pagan una miseria de sueldo para que ellos tengan que hacer el trabajo que hacen, con horarios extenuantes y en cacharpas que ni le digo. Pero él incumplió la ley, él violó la ley, él causó daños terribles, que gracias a una legislación alcahuete como la que tenemos, una lesión que deje a una persona con un dedo menos, o tetrapléjica o parapléjica, tiene como pena mayor 1 año de prisión. Por favor. Y eso es lo más que podrá ir este señor a la cárcel. 1 año por haberle quitado el 70% de la vida a esta señora. Y otros que han cometido lesiones dolosas, por mucho menos se van 4 o 5 años. Pero bueno, son los gazapos que todavía tiene nuestra legislación penal. Señor Quiroz, aquí imputado, no ha demostrado el más mínimo arrepentimiento. Sin embargo, yo podría decir, señora jueza, que esa es la orden que le dieron los patronos. Esa es la orden que le dieron los dueños de la empresa que pagan la defensa penal y civil en este caso. A usted no le va a pasar nada, no se preocupe. Vamos a traer prueba cuestionada y vamos a salir de esto con algunas teorías jurídicas como la que referiré en la parte civil de mis conclusiones
de que la doctora Salas no podía ejercer la acción penal y civil y no podía darnos poder a los abogados de Júrisis porque ella no está en condiciones de hacerlo. Y la empresa feliz, porque ya como ella quedó con un impedimento del 70% y había perdido la capacidad de voluntad y de conocimiento para otorgar un poder o incoar una acción judicial, no tiene cómo reclamar la desgracia que le propinó esta empresa y su chofer. ¡Qué barbaridad! Este testigo Jonathan de Jesús Araya Camacho, vamos a hablar de él con más cuidado. La prueba testimonial en este debate ha sido clara, ha sido conteste, ha sido pura, porque son testigos que están señalados en el parte del oficial de la policía de tránsito desde el mismo momento en que acontecieron estos espantosos hechos. No fuimos a buscarlos a una McDonald's de ningún pueblo del país. No fuimos a traerlos por allá a ver si eran amigos nuestros o no en Facebook, o a ver si le podíamos dar los pases para que viniera de Calle Loaiza de Cachí. No. Ese señor Jonathan no pasó nunca por ahí. Don Ángel Eduardo Benavides Mora, el señor taxista, y don Ricardo Alonso Valverde Chinchilla, el señor contador público y profesor, no se conocían. Iban a sus trabajos. Ella iba a operar al hospital de Cartago, el señor auditor iba a dar clases o a cumplir con su trabajo, y el señor taxista a lo propio de sus menesteres. Señalaron con mucha claridad el hecho esencial de esta acusación. La doctora no irrespetó el semáforo. La señal de tránsito fue irrespetada por el querellado Quirós. No hay duda alguna que quede en este debate acerca de la veracidad de lo declarado por ambos testigos, de la presencia de ambos testigos en el lugar de los hechos, de la claridad con que narran 4 o 5 cuadras atrás al oeste del lugar de los hechos, desde la Castellana, cómo vienen los semáforos funcionando ese día. El tráfico fue muy claro que dijo, es que a veces los cambian, o bueno, son semáforos inteligentes, pero ese día estaban funcionando en cascada, en ola, dijo uno de los testigos. Y todos hemos pasado por ahí cientos de veces. Se van cambiando para que si usted lleva una velocidad moderada, los va pasando sin caer en la luz roja. Don Ángel como don Ricardo hicieron énfasis en la velocidad a la que circulaba el autobús. ¿Son ingenieros de tránsito? No. ¿Llevaban un aparato para medir la velocidad? No. ¿Son corredores de carros? No. Son ciudadanos comunes y corrientes con la experiencia y del nivel psicológico adecuado para ver que cuando un armatostre como ese autobús viene disparado y respeta la señal y rastrilla el carro hasta despedazar un poste, no venía despacito. Y el poste no se quiebra porque la doctora pega su carrito contra el poste, no. Se quiebra porque queda su carrito hecho un sándwich contra el poste. Y entre las latas retorcidas logran rescatar a la señora,
los ciudadanos que son humanitarios y los bomberos, no el chofer del bus ni su acompañante que salió en carrera. Eso es lo que hace que los testigos digan sí, venía a mucha velocidad. No contamos en este país con pruebas periciales, técnicas, físicas que nos permitan determinar cuánta fuerza se ocupaba para quebrar ese poste de hierro de las compañías de luz. Pero cualquier físico y cualquiera que llevamos la asignatura de física en el bachillerato sabemos que para botar una masa del tamaño del poste no es con un choquecito de un carrito como el de la doctora que le va a colisionar. No, se requiere de una masa y una fuerza superior, y esa masa y esa fuerza y esa velocidad es la del autobús que conducía de manera irresponsable el señor Quirós. Los dos testigos, señora jueza, permanecieron en el sitio más de 30 minutos, no como el testigo falso Jonathan, que se asomó, no ayudó, no le dijo a nadie que él estaba ahí y se fue en 5 minutos con una persona que estaba entre la vida y la muerte. ¿Qué clase de ser humano? Mire qué grandote que era, pudo haber hecho algo, correr el carro, hacer algo, no hizo nada, solo fue y vio. ¿Y por qué los pasajeros no se bajaron también con él? Es muy raro que en este país, en donde el efecto mirón produce presas a veces terribles en nuestras carreteras, la gente no se baje, aunque fuese por morbosidad, a ver qué pasó. ¿Por qué? Porque esos pasajeros nunca existieron, no se recordaban, no sabían si era un hombre, una mujer, un viejito, una viejita, una muchacha, un muchacho, nada se acordaba, bien preparado para dar su versión. Además, cuando los testigos Benavides Mora y Valverde Chinchilla son interrogados en su estrado para que vieran las fotografías, para que vieran el plano, pues todos los elementos indispensables para conectar las deposiciones de ambos testigos con el cuadro fáctico querellado fueron encajando muy finamente, sin contradicciones, sin ninguna fuerza que los llevara a contestar de una u otra manera, como son las personas que vienen a un tribunal a decir la verdad porque estuvieron allí. La velocidad del autobús no se puede acreditar de la manera técnico-científica pericial que utilizamos en la Administración de Justicia Penal, porque no hubo huella de frenado. ¿Por qué no hubo huella de frenado? Porque cuando Quirós se da cuenta de lo que ha pasado, ya tiene el carrito pegado contra el poste. No frenó, él siguió. Por eso es que el poste se cae. Por eso es que el poste se cae y el carro queda hecho un acordeón. El carro de la doctora. Por supuesto que doña Sonia viajaba por el carril izquierdo. Ahora, si iba por el carril derecho o iba por el carril izquierdo, quitando mentalmente la declaración de uno de los testigos que dice que va en el carril derecho detrás de ella, ¿en qué afecta o en qué beneficia al querellado? Igual él irrespetó la luz roja de su semáforo y produjo esta desastrosa colisión que le quitó el 70% de la vida a doña Sonia.
Jesús Araya Camacho declaró al folio 176 ante la Fiscalía. Sabemos que esas declaraciones no tienen valor probatorio para el juicio o para fincar en ellas una sentencia de cualquier tipo. Y dice que no recordaba por cuál carril viajaba él y el autobús, y que el otro carro y el mío no pasamos el semáforo. Quedamos en la pura esquina, nadie pasó más después del impacto. Sin embargo, en el juicio dio otra versión de los hechos, recordó que viajaba por el carril derecho, cambió la versión, indicó que el semáforo se puso en rojo y que luego él cruzó al otro lado de la calle a un costado del accidente. Vea qué interesante. ¿Cuáles son las contradicciones de Camacho, de Araya Camacho? Primero, afirmó que no pudo ver la persona que estaba en el carro porque no quiso acercarse mucho. Dice que los semáforos se acababan de poner, por lo que no podían llevar mucha velocidad, cree que entre 20 y 25 kilómetros. Le dijo al defensor que él y el autobús iban sobre el mismo carril derecho, pero después al fiscal le dijo que el autobús iba sobre el carril izquierdo y después a su autoridad le dijo que iba sobre el carril derecho. Todo ese ping-pong declarativo lo hizo cuando le puso en ese sillón. Se reunió McDonald's a conversar con el dueño de las acciones, Luis Hidalgo, y con los abogados. Conversaron sobre el caso, después se hicieron amigos en Facebook y conocí al muchacho del bus, o sea, al señor Quiroz. ¿Y por qué el dueño de los buses fue a reunirse con los abogados y con él a McDonald's? Si en realidad era el chofer el que tenía que hablar con el testigo que le iba a sacar las castañas del fuego. No. El chofer aquí cometió un descuido espantoso y provocó unos daños terribles. Pero el gran responsable social y ético y humanitario de esto son los dueños de esa empresa de buses. No solo en lo económico, son los dueños de esa empresa de buses. Por la forma en que tratan a los choferes, por la forma en que los escogen, por la forma en que utilizan buses que no tenían autorización para circular por ahí y ni siquiera pagaban un seguro. El señor Víctor Manuel Hidalgo Villanueva, ahí está el respaldo autovisual. Sería increíble enseñarle a los alumnos de Derecho Procesal Penal a distinguir las reacciones, las respuestas, la frialdad y las mentiras de un testigo, como fue el testigo Hidalgo Villanueva. Era el representante legal de esta empresa entre el 2013 y el 2015. ¿Tenía la empresa algún permiso del Estado para la prestación del servicio público concesionaria? Dice, esa empresa era concesionaria. Esa empresa ha sido independiente, ha tenido patrimonio propio, ha sido de mucha gente, ha tenido muchos dueños. Por el precio del pasaje, es una empresa que no ha sido muy bien vista por los empresarios, siempre ha sido independiente. Le contó lo que pasó el hermano Luis, no le preocupaba porque la señora había pasado el semáforo en rojo. A ellos no les preocupaba. O sea, aquí el cuento era cómo probar que la señora se pasó el semáforo en rojo. Y yo pregunto al señor Quiroz y a en esta audiencia, ¿y por qué no se bajó a darle su versión al tráfico? Si no es mi responsabilidad, yo por lo menos pido que conste mi versión en el parte, que la versión se hizo a posteriori, no se hizo en el momento de los hechos. ¿Quién era el patrón de don Víctor Quiroz? Su hermano Luis. ¿No sabe quién era el representante en el 2011? Por favor.
Su hermano Luis Alberto era socio, el sobrino se llama Luis Hidalgo Ramírez, el amigo es Jonathan. Él compró las acciones de la empresa en el 2013. Esa empresa le fue casi donada, oiga usted, porque era una empresa no rentable, todavía no era rentable. Y acaban de inaugurar 50 autobuses nuevos ahora que es del señor de la MUSOC y no es rentable. Se la donó el hermano, era uno de ellos. ¿Qué más socios teníamos? Éramos 5. La red limitada, no tenían relación, le traspasó las acciones a Gilbert Fernández. No sabe dónde está el bus, no sabe. Cuando su hermano le dona las acciones no le advierte que hay un juicio pendiente, no hablaron de eso. Oiga, qué mentira. Cuando él mismo ha dicho antes que el hermano le contó que es que se había pasado en rojo y no le dijo que había un juicio pendiente. Entiende que ese bus no caminó más, el bus del accidente. No recuerda en cuánto le vendió las acciones a Gilbert, todavía le está pagando, fue un financiamiento. Le paga los 9 de cada mes $1,000. O sea, quien, como una persona comerciante que ha vivido la vida para hacer negocios y ganar plata, no se acordaba en cuánto había vendido su mala empresa menos de un año atrás. La conducta desplegada por el querellado encuadra claramente en el tipo penal de las lesiones culposas. Es claro que él despliega una acción imprudente, hay una absoluta inobservancia del deber de cuidado, él incurre en una conducta culposa y el elemento subjetivo del tipo de lesiones, siempre en estos casos limítrofe con el dolo eventual, porque él asumió el riesgo, él se la jugó a que viniera o no viniera un carro y provocó estas lesiones espantosas en la víctima. Eso algún día la sala tercera va a decir que es dolo eventual, pero hoy día no nos vamos a complicar y vamos a sostener que su conducta es absolutamente imprudente y contraria al deber de cuidado y a la normativa que regula el tránsito de los vehículos en las carreteras de este país. Ese deber, esa falta al deber de cuidado provocó consecuencias gravísimas, como es, en pocas palabras, arrebatarle con su imprudencia el 70% de la vida a doña Sonia Salas Valverde. Desde el punto de vista objetivo, es claro que se cumple con el tipo penal del artículo 128, causando las lesiones de índole gravísima establecidas en el artículo 124. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hubiese sido una conducta dolosa por dolo eventual, pues obviamente estaríamos ante el artículo que prevé el tipo de lesiones gravísimas. Entonces, los elementos subjetivos y objetivos del tipo se dan al existir un despliegue conductual imprudente que tiene como consecuencias lesiones gravísimas en la ofendida. Pero además, esa conducta es absolutamente antijurídica por ser típica y antijurídica porque no existe causa de justificación alguna que pueda envolver esta atrocidad conductual que cometió el querellado. Y es reprochable, claro que es reprochable, porque el señor Quirós era capaz de responsabilidad penal, era y es imputable. El señor Quirós tenía las condiciones de comprender el carácter ilícito del acto imprudente que cometía y también pudo tener la voluntad de comportarse de acuerdo con esa comprensión. No hay duda.
estamos en presencia de una acción típica, antijurídica y culpable, y por supuesto imputable. O sea que esta gravísima conducta desplegada por Quirós llena el tubo completo del delito según el derecho penal costarricense. Nada más hay que abrir la llave para ver el chorro que cae en el balde de la punibilidad y que lo va a llevar a la cárcel 1 año. La capacidad mental y jurídica de doña Sonia. Hay una sentencia de primera instancia y hay un expediente que se tramita desde que en Júrisis tomamos el caso de la familia Salas Valverde, el caso de doña Sonia. Dadas las conversaciones que mantuvimos tanto con don Rodrigo como con doña Venus, nosotros no sabíamos en qué condiciones neurológicas o cerebrales había quedado doña Sonia. Y por supuesto que en el desempeño de nuestros deberes propios de la abogacía, dijimos que había que abrir un proceso de insania, como está certificado en el expediente. Proceso de insania que se rechaza y se declara con lugar. ¿Por qué? Porque por supuesto que no va a haber una juez de familia que va a tener una apreciación inhumana de decir que tampoco los papás podían, porque eran muy viejitos y no podían representar a su hija, ni su chiquita podía representarla. No es por eso. Es porque hay un dictamen médico forense que dice que doña Sonia sí puede entender, sí puede decidir si acusa o si demanda o no. ¿Y qué más prueba, señora jueza, de la capacidad jurídica, mental, volitiva y cognitiva necesaria para incoar una acción judicial, tanto en lo penal como en lo civil? El rechazo del mismo expediente de insania. Ahí quedó acreditado. ¿Qué decir de los demás dictámenes médico-legales y de la deposición que hizo la doctora perito médico legal Silvia Fernández? Ahí están los documentos que su autoridad incorporó y conoce. Es claro que de una revisión de la documentación médica se logra determinar que ha habido una mejoría en su condición cognitiva con el pasar del tiempo, mejoría que puede continuar en su condición mental. En este momento requiere de supervisión y colaboración para realizar actividades de la vida diaria. Sin embargo, puede dar opinión sobre aspectos financieros, sociales y de administración de bienes. Esto lo dice el dictamen pericial médico legal forense de folios 55 a 55, 51 a 55 y 60. Entonces, ¿podía o no podía doña Sonia plantear la querella y la acción civil? Sí podía y sí puede. Pero hay algo que también es contundente. Usted la ha visto, usted la vio, usted vio cómo reacciona, y hay un hecho fuera de estrados, fuera del debate, que fue muy significativo. Cuando don Rodrigo recoge la cédula de doña Sonia, ella nos dice a la chiquita y a mí que la cédula, y usted se la había dado a don Rodrigo. O sea, se acuerda de algo tan pequeñito como que no tenía la cédula. El hecho de que doña Sonia no esté por responsabilidad de esta tragedia, por responsabilidad del señor Quirós, no pueda comunicarse como nos comunicamos normalmente, no quiere decir que su cerebrito
no se esté dando cuenta de las decisiones que ella debe tomar o de comprar una casita. Imagínese, señora jueza, por favor. O sea, cuestionar a la doctora porque con los ahorritos y la ayuda del papá decidieron comprar otra casita para arrimarle algo de ese alquiler a sus ingresos. ¿Qué demuestra eso? La maldad de doña Sonia, los malos manejos, o que no ocupa el dinero, o que no hay que pagarle nada, o que ella no tiene derecho a reclamar. Pero, ¿qué es lo que pasa en este país, señora jueza? Dice, siendo que no se comprueba la insanidad, dice la resolución del juzgado de familia, la insanidad mental de la presunta insana y especialmente considerando que mantiene, aunque disminuida, la integridad de sus capacidades mentales superiores para poder reconocer la naturaleza, la calidad y las implicaciones de sus actos, por lo que puede con ayuda y supervisión manejar sus bienes personales, se procede a declarar sin lugar el presente proceso de interdicción planteado por Rodrigo Salas, Venus Valverde y Paula Jarquín, papá, mamá y la hija. Pero es que esas decisiones de comprar una casita o un apartamento o establecer una demanda o establecer una querella, ella no las tomó solas tampoco, porque siempre ha contado con el apoyo total de su papá, de su mamá y de su hija, que no le van a decir que firme una donación de sus propiedades, o que firme un desistimiento de las acciones, o que firme un arreglo inconveniente para ella. Totalmente demostrado que ella tiene las condiciones mentales para haber establecido correcta y jurídicamente estas acciones. Si bien tiene dificultades para expresarse, comunicarse, que es una parte de la incapacidad que le otorgó el Departamento de Medicina Legal del OIJ, esto no le impide ejercer sus derechos dentro de este proceso y reclamar civilmente sus derechos como ofendida y penalmente como víctima. La doctora Silvia Fernández dijo que doña Sonia tiene cierta funcionalidad y que su síndrome es moderado, pues no es una persona encamada o en coma, sino que ella registra ciertas actividades de la vida diaria de forma independiente. Inicialmente en la valoración el papá de la evaluada, el papá me comentó que posterior tuvo pérdida de conocimiento, ventilador mecánico. Tengo acá que tuvo que ser internada en el San Juan. Ella me agrega al final con dificultad y algunas cosas habladas, que ella quisiera continuar trabajando, que ella no quiere acogerse a la invalidez y que quiere volver a ser médico oncóloga. Ella sí es consciente de sus limitaciones. Palabras de la perito médico legal, doctora Silvia Fernández. El 21 de noviembre del 2012, año y medio después de la tragedia, la querellante fue valorada en medicina legal en la clínica médico forense y emitió el informe DML 2012-14970, en el cual se concluyó que la ofendida sufrió una incapacidad temporal de 10 meses y un 70% de pérdida de la incapacidad general orgánica por presentar síndrome cráneoencefálico postconmocional moderado, afasia, agrafia y epilepsia traumática. Señora jueza, le quitaron a doña Sonia el 70% de la vida. Si pudiéramos tener un baremo para establecer la pérdida de la felicidad, para establecer la pérdida de amor a la vida, para establecer la pérdida de la tranquilidad, ¿cuánto marcaría en el baremo de la felicidad la barbaridad que le hizo Quirós a doña Sonia? No sería el 70%, sería el 1000%. La acabó en un instante por imprudente, por trabajar en una empresa absolutamente deshumanizada.
Pero no solo fueron las lesiones, no solo fue perder la vida, la profesión, perder la felicidad, es que además está condenada a sufrir hasta su último minuto de una epilepsia gran mal, con medicación que le afecta otras funciones y otros órganos de su cuerpo, con ataques de epilepsia espantosos y prolongados de muchos días que lo obliga a estar hospitalizado. Y al señor dueño de la empresa de buses no le importó, y al señor imputado le ha hecho gracia. Cuánto dolor, cuánta amargura, cuánto sufrimiento para una familia que le arrancaron la vida en un instante de imprudencia y de inhumanidad y voracidad empresarial. La víctima se expresa por gesticulación y por medio de la escritura, pero presenta un trastorno del lenguaje importante, ya que las pocas palabras que dice las pronuncia de manera pausada y que en algunas ocasiones son incomprensibles para el evaluador. Asimismo, se indicó en los datos del examen mental que su memoria inmediata y remota presenta una leve alteración que tiene una gran limitación para expresarse y tiene dificultad para seguir instrucciones sencillas. El daño moral de la doctora Salas Valverde es gravísimo, es invaluable, es impagable. Es impagable. Le arrebataron la vida, la profesión para la que se preparó, la felicidad. Le arrebataron dones que nos los da el Altísimo para disfrutarlos y no para que en un instante de imprudencia e inhumanidad un chofer irrespetuoso de un semáforo los echa a perder y no le importa. La vida de doña Sonia cambió radicalmente. No puede trabajar, su vida profesional acabó, no puede realizar actividades a las que estaba acostumbrada, no puede salir a caminar, no puede hacer ejercicios, no puede viajar. Le cuesta comunicarse, expresarse, y ella es consciente de sus limitaciones, depende de terceros para realizar ciertas actividades de la vida diaria. Su círculo social cambió, la discapacidad que tiene, la imposibilidad de comunicarse, limita por supuesto su vida. Sus amigos se fueron, sus colegas se fueron, los congresos se fueron, las universidades se fueron, los quirófanos se furon, y no puede salvarle vidas a los niños para lo que se había preparado y había venido a este mundo. Habría muchos aspectos más importantes para exponer en estos estrados de la justicia costarricense, pero es muy claro, la prueba es contundente. La razón ética, la razón fáctica y la razón jurídica están de este lado del péndulo de la justicia. Y por esa razón, por ese motivo, nosotros le solicitamos a su autoridad, de la misma manera que lo hizo atinadamente don Víctor en representación del Ministerio Público, que se le imponga al querellado 1 año de prisión sin ejecución condicional de la pena. Sanción que por supuesto es insignificante a la par del daño causado, pero es el límite punitivo que establece nuestra legislación penal de hace 42 años, cuando pensaba el legislador argentino que se trataba de una lesión que era como una quebradura,
un bracito partido, una pierna quebrada, una heridita en el cachete, no estas lesiones atroces. ¿Por qué no merece el beneficio de la ejecución condicional de la pena el querellado? Porque el artículo 60 del Código Penal es clarísimo y lo conoce su autoridad mejor que yo. Porque el comportamiento posterior del señor Quirós y su arrepentimiento se lo impiden. Porque después de los hechos el señor Quirós delinquió. Porque después de los hechos y en el momento instante, en el momento posterior al hecho, ni siquiera se bajó del bus para decir en qué ayudo. Y lo hemos visto a lo largo de este debate en una postura que hoy culmina con un discurso mal aprendido que incluía pedir un vaso de agua que no ocupaba porque declaró con la misma tranquilidad que respetó el semáforo cuando despedazó el carro de la doctora y casi la mata. No hay arrepentimiento. Y eso es clarísimo. No hubo un buen comportamiento y no merece la ejecución de la pena. En cuanto a la demanda civil, basado en los motivos que han sido expuestos desde el inicio de este debate en la acción civil resarcitoria, reiteramos, ratificamos la demanda contra el señor Víctor Manuel Quirós Torres y contra la empresa Transportes San Rafael Abajo S.A. Empresa que, atinadamente dijo su autoridad esta mañana, sigue siendo la misma, aunque la represente el señor Patricio Gilbert Fernández Solís. El chofer debe responder porque él fue el que cometió los hechos delictuosos que han causado los daños y perjuicios. Hay un nexo directo entre la conducta que él desplegó, las consecuencias que produjo, y eso conlleva obviamente el amarre indispensable de la responsabilidad pecuniaria. La demandada civil Transporte San Rafael Abajo debe responder porque de acuerdo con la ley es responsable con su patrimonio por los daños causados. El artículo 1048 del Código Civil es claro, a pesar de ser una norma que nos viene desde finales del siglo XIX. Y habla el 1048, dice máquina motiva o vehículo ferrocarril, tranvía u otro modo de transporte análogo. El legislador nuestro se siente contento con máquina motiva, o sea, cualquier cosa que se mueva que no sea jalada por el hombre o por un animal. La empresa o persona explotadora está obligada a reparar el perjuicio que de ello resulte. Pero también el artículo 7 de la ley 7331 responsabiliza al propietario registral, responsable civil, objetivo de las consecuencias que se deriven de ellos. Hay un claro vínculo jurídico. Es innegable que ese vínculo está acreditado y de esta manera, señora jueza, nosotros liquidamos los daños y perjuicios, el daño moral en la suma de 80 millones de colones, el daño material en la suma de 922.105.288 colones y las costas procesales en 813.000 colones y las costas personales en el monto que corresponde, de conformidad con el arancel respectivo. Será justicia, señora jueza. Muchas gracias.